Bendiciones familia, soy su hermano en Cristo Jesús, Héctor Cornejo, y el mensaje para hoy es la vida de los primeros cristianos en Hechos 2:46, pero antes adoremos. Tu palabra llega siempre, justo a tiempo, cuando más la necesito, cuando es fuerte el viento, cuando no hay dónde ir. Me dices, mi hijo, refúgiate en mí. Me alimenta tu presencia y te siento. Me ministra tu palabra y me da sustento. Cuando no pude dormir, llegó tu ayuda y me hiciste vivir. Cuando se acaban las fuerzas, cuando se apaga mi voz, cuando no salen las palabras, cuando ya no hay canción, cuando el mundo asegura que todo terminó, que abandone y me rinda, que mi tiempo expiró. Es ahí cuando escucho tu voz, que me dice no tengas temor, por ti peleo yo, por ti peleo yo, por ti peleo yo, por ti peleo yo. Ahora ya no cabe duda, ni por un momento, que si clamo con fe, tu poder yo siento, pendiente de mí. Tomas mi vida y me guardas en ti. Cuando se acaban las fuerzas, cuando se apaga mi voz, cuando no salen las palabras, cuando ya no hay canción, cuando el mundo asegura que todo terminó, que abandone y me rinda, que mi tiempo expiró. Es ahí cuando escucho tu voz, que me dice no tengas temor, por ti peleo yo, por ti peleo yo, por ti peleo yo, por ti peleo yo. Bendiciones, el mensaje para hoy es la vida de los primeros cristianos en Hechos 2:46, pero antes oremos. A ti sea toda honra y gloria, mi buen Dios, y aunque no sabemos cómo pedir, tu Santo Espíritu nos ayuda, porque Él es quien escudriña y sabe la intención de los corazones, y conforme a la voluntad de Dios, Él intercede por nosotros. Todo esto te pido en oración, para que nos ayudes a permanecer en ti, y que tu palabra permanezca en nosotros, porque tu palabra dice que pidamos, y nos será dado. Amén.
La vida de los primeros cristianos, en Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Lucas describe las actividades de los discípulos después de la ascensión de Jesús y desarrolla la historia de la iglesia naciente, es decir, que Jesús marca el comienzo de la actividad del Espíritu Santo en la iglesia. Por lo tanto, es en Jerusalén donde comienza la actividad apostólica y allí se dan las primeras manifestaciones del Espíritu Santo. También es en Jerusalén donde los primeros mensajes evangélicos se escuchan y de aquí parten los primeros enviados a anunciar fuera de los límites palestinos el mensaje de la salvación. El libro de los Hechos narra que luego de la ascensión de Jesús, descendió el Espíritu Santo a los apóstoles en el día de Pentecostés. Esta fue la inauguración de la iglesia cristiana, unidos los unos con los otros, con alegría y con sencillez de corazón, para ser parte esencial de la obra de Jesús. Familia, aunque vivimos muy agitados, todavía se ve la tradición en ciertas familias de juntarse a la mesa, a compartir los alimentos juntos y alegres. Esta tradición, los primeros cristianos creyentes comían con alegría y no descuidaban la generosidad con el que no tenía. Este es el mensaje que Jesús nos dejó con la Santa Cena. Repetirla tantas veces sean necesarias para recordarnos de la unidad que siempre debe haber entre los hermanos de la fe y la generosidad con el prójimo para poder amarle a Dios. Pero también es para recordarnos el agradecimiento que debemos tener cada uno de nosotros por lo que Jesús hizo en la cruz, una vida nueva, y con la esperanza de que un día participaremos en la cena de las bodas de Cordero. Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hemos seleccionado 4 palabras de interés para saber el trasfondo de este versículo, Hechos 2:46, y lo vamos a traducir al griego, que dice las palabras cada día, partiendo, casas, sencillez. La palabra cada día en griego significa todos los días. La palabra partiendo es la acción de partir, dividir, compartir, distribuir o romper. Casa significa vivienda, familia. Sencillez, sinceridad y confianza. Cuando unimos todas estas palabras, entonces podemos entender el trasfondo del versículo Hechos 2:46, que nos dice que todos los días compartían el pan en familia y en confianza. Gloria a Dios. Pablo nos dice en Hechos 5:42 que todos los días anunciemos que Jesús es el Mesías. Dice, día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Posiblemente se le hace familiar la palabra sinagoga, célula o small groups. Lo que cambia es el nombre, pero su propósito es el mismo, el estudiar la palabra de Dios, y a la vez sirve como un medio para presentar la fe cristiana a otras personas. Este medio se convierte en la principal organización de la iglesia cuando se vive tiempos de persecución, en lugares o países donde es prohibida la fe cristiana, o tiempos como el que vivimos ahora. Y aunque dentro de los planes del hombre está la destrucción de la iglesia, cada vez que se intenta destruirla, la iglesia se multiplica, porque el propósito de la iglesia es adorar a Dios, velar por el crecimiento espiritual a los creyentes y al mundo, la evangelización y la misericordia. Por eso es que la iglesia es indivisible, porque el Espíritu Santo es quien la inicia, quien la alienta y quien la sostiene. Hechos 27 dice que debemos compartir el pan con alegría. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche.
Hechos nos da a conocer que esta es la primera vez que se ve a los cristianos separándose de los judíos en cuanto al día de la adoración. Ya no era el sábado, sino el domingo, día en que Jesús resucitó, día en que el apóstol Juan llama el día del Señor, a diferencia del Sabbat, que era el nombre que daban los judíos a su día del reposo y adoración. David dijo que todo lo que respira que alabe al Señor. Pero ¿por qué David nos dijo esto? Porque si respiramos todos los días, entonces todos los días debemos alabar a Dios y aprender a reposar en el día del Señor. De ahí que muchas de las veces no vemos la intención de Dios en cuanto a su voluntad de adorarle. Porque el legalismo no está de acuerdo que la salvación sea por gracia. Y con este pensamiento, el sentarse a compartir el pan en unanimidad entre hermanos de la fe no es una tarea tan fácil. El apóstol Pedro le costó entender que sentarse a la mesa para compartir el pan no era un privilegio de los judíos cristianizados, sino de todos aquellos que abrazan la fe cristiana, independiente a la condición política, económica o social. Familia, han pasado más de 2000 años y todavía hoy en día vemos muchos Pedros que les cuesta compartir el pan en unanimidad porque ponen por delante la denominación y no la voluntad de Dios. Moisés dice que no se puede dejar de compartir con la familia la alegría que producen las bendiciones de Dios. Deuteronomio 12:7 dice: y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Posiblemente no esté familiarizado con el culto familiar, pero su propósito es profundizar y fortalecer las relaciones familiares y proveer de una oportunidad a los padres para que practiquen su liderazgo y enseñen a sus hijos principios bíblicos, los cuales marcan sus vidas para siempre. Aquí vemos a Moisés haciendo énfasis de la importancia del culto familiar, porque en ese tiempo era normal ofrecer sacrificios a Dios en familia, o asistir a una fiesta en familia, pero también daba a los niños una actitud saludable para la adoración, y para los adultos añadía un significado ejemplar, porque los niños y jóvenes observaban a un miembro de la familia confesar su pecado y arrepentirse. Este hecho era tan importante como el hecho de celebrar una gran fiesta juntos. Familia, bien podríamos decir que ese era el tiempo donde la familia era familia, y no como hoy en día que ha quedado solo el nombre, porque generalmente cada quien va por su lado, y si están presentes físicamente, su pensamiento está ausente porque el teléfono cada vez más está suplantando el liderazgo paternal, o porque el tiempo para el culto familiar se lo ha llevado el afán. De los 10 mandamientos, iglesia, el 5.º mandamiento corresponde a la familia, para que en familia nos presentemos a adorar a Dios y en familia afrontemos los tropiezos que nos encontraremos en el camino. Y si alguien nos quiere hacer daño, 2 le resistirán, porque el cordón de 3 dobleces no es fácil de romper. Pablo dice que Dios nos dará la confianza para que nuestro testimonio sea sincero. Segunda de Corintios 1:12 dice: porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en Él, y especialmente hacia vosotros. ¿Cómo entender cuando se critica a quien trabaja en la obra, mientras del que no hace nada pasa desapercibido? Y es que a la crítica la divide la línea que se llama respeto. Y es que esta línea, la que muchos las traspasan, es entonces cuando aparece la intransigencia,
la incapacidad o el celo. Por eso Pablo tuvo que exponer su conducta a la iglesia, por el bien de sus hijos en la fe, y para deshacer las calumnias que se levantaron contra él, de parte de los enemigos de la fe, y hasta de los que están infiltrados en la fe. Se enojaron cuando Pablo les dijo que él no trafica con la palabra de Dios, y que más bien él habla con sinceridad delante de Dios en Cristo como enviado de Dios que es, 2 Corintios 2:17. Pero, ¿por qué Pablo nos dice esto? Porque Pablo quiere que tengamos la misma satisfacción que él la tuvo frente a Dios, frente a la iglesia y frente a los que nos rodean. Porque la gente no busca en nosotros perfección, sino sinceridad. Y porque la gente ve lo que hacemos, pero Dios ve por qué lo hacemos. Iglesia, Jesús le dijo a Pablo: no tengas miedo de hablar de mí a la gente, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Fue entonces cuando Pablo dijo que todo lo soporta por el bien de los elegidos. Así la vida de un cristiano es una ventana a través de la cual los demás pueden ver a Jesús. El libro de Hechos dice que la primera iglesia comenzó con 120 miembros y en poco tiempo llegaron a ser miles. Esto se refleja en la respuesta a la pregunta del por qué existimos. Y la respuesta es: para exaltar al Salvador, para evangelizar al pecador y para enlistar a los santos. Posiblemente piense que el aislamiento es el mejor recurso para encontrar paz. Y si esto fuera cierto, la mayoría de las personas estarían viviendo en monasterios. Pero la realidad es otra, iglesia. Estamos rodeados de personas con diferentes trasfondos. Y entre estas siempre habrá alguien con quien podamos compartir no solamente nuestras dificultades, sino también el gozo de que estamos unidos por nuestra fe. La manera de cómo reaccionamos ante las dificultades es la carta de presentación de un cristiano. Y lo último que queremos es dar una falsa impresión de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Entonces, la obediencia y la confianza en las promesas de Dios serán las que templen nuestro carácter y nuestra fe a la hora de la prueba. Como dijo Salomón: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia, que Él quitará todo obstáculo de tu camino. Oremos. Padre Santo, ayúdanos a compartir el pan juntos y en armonía, y que todos los días tengamos el gozo de anunciar que Jesús es el Mesías. Y que nos ayudes a volver a la senda del culto familiar, que tanta falta nos hace, para en familia compartir la palabra, y en familia edificarnos unos con otros. Y ahora que estamos unidos, prepara los corazones, sea para edificación o para reconciliación. Pero también te pido por aquel que le has impactado con tu palabra, para que se arrepienta de su pasado y te acepte como el Señor y Salvador de su vida. Esta es la mejor decisión de su vida. De seguro que Jesús te va a recibir. Un abrazo, bendiciones, familia.